ciudadanas y ciudadanos de nuestra querida polis urbana caraqueña. Hoy en su foro Caracas Ciudad Inteligente, su programa número 34, vamos a hablar de un tema muy, pero que muy interesante. ¿A qué le suena eso de patrones? Patrones de consumo. Patrones de consumo y eso asociado, por supuesto, a nuestra querida ciudad inteligente. Da para pensar, ¿verdad? Bueno, esos hábitos que tenemos nosotros, seres humanos, para la compra o la adquisición de bienes y servicios. ¿Y cómo impacta eso en el medio ambiente, en la biodiversidad, en nuestro querido planeta Tierra? Bueno, para eso vamos a tener una invitada, la ingeniero agrónoma, ella es profesora, por cierto, de nuestra querida Universidad Popular del Ambiente, Fruto Vivas, la profesora Noris Báñez. Bienvenida, profesora, esta es su casa y bueno, la profesora nos va a conversar sobre este tema, patrones de consumo y asociados a ciudad inteligente. Bueno, profe, ¿qué son esos patrones de consumo? ¿Cómo impactan? Profe, saludos, gracias por la invitación. Bueno, un patrón, recuerdas que cuando hacemos un patrón de costura es un modelo, es algo que está predefinido y en ese sentido tenemos nosotros incorporados en nuestros hábitos, en nuestras actitudes diarias, unas formas y unas maneras de relacionarnos con el entorno. En ese sentido, desde que nos levantamos, nosotros tenemos esos hábitos, como bien usted menciona, hábitos que tienen que ver con el agua, con lo que consumimos, los alimentos, lo que compramos a diario, desde que nos montamos en un transporte, llegamos a la escuela o a la universidad o a nuestro sitio de trabajo, a cualquier espacio donde nos podamos dirigir, a nuestros espacios también turísticos o espacios naturales, y nosotros en esos momentos vamos a tener actitudes con respecto a lo que vamos a usar. Esos patrones, por supuesto, vienen desde los adquirimos son aprendidos. Son aprendidos de nuestros padres, de nuestra comunidad, de nuestra familia, en la escuela. También en la escuela vamos a modificar patrones, porque vamos a la escuela para aprender, ¿verdad? Exacto. Entonces vamos modificando y tenemos patrones en nuestra casa, patrones en nuestra escuela, y cuando vamos avanzando y vamos después a la universidad y vamos a un sitio de trabajo, también esos patrones van modificándose en la medida que también vamos aprendiendo y vamos construyendo nuestra forma de vivir, pues. Entonces, cuando esos patrones están en armonía, no pasa nada, pues. Pero esos patrones comienzan cuando esos patrones comienzan a afectar nuestro entorno, incluso afectarnos a nosotros mismos, hay algo que está ocurriendo y nos debe llamar la atención. Por ejemplo, si nosotros vamos a cepillarnos y dejamos el grifo abierto y empezamos a cepillarnos y de paso lo dejamos abierto y comenzamos en un momento de eso y se nos olvida que dejamos el agua en la cocina, cocinando ahí para el café. Entonces ese agua con todas las luces prendidas, de paso con todas las luces encendidas, y así vamos derrochando. Eso es una actitud que no es para nada ambiental, para darle un nombre, no es para nada inteligente. Exactamente. Ahí nosotros deberíamos darnos cuenta de qué es lo que ocurre con esa agua que estamos derrochando, si sabemos, por ejemplo, de dónde viene el agua, para dónde va, a quiénes se distribuye, en mi comunidad, qué está pasando, y más en este momento en que de pronto el agua
es necesario que, bueno, que llegue a toda la comunidad y no llega todo el tiempo. Entonces comienza ese tema de darnos cuenta y cambiar algunos patrones. El patrón de desechar. Hay personas que van en un automóvil y todavía en un automóvil, en un transporte público, está comiendo algo y ¿qué hace? O simplemente caminando. Simplemente caminando y en un área natural, de pronto un parque, y come algo, consume algo y lo desecha. Esa actitud, esa forma de mover, ya es algo aprendido de años, inconsciente, y son actitudes que afectan en nuestro espacio. Entonces, ¿cómo devolver eso? Bueno, hay maneras, ¿no? Hay maneras, la educación. O sea, que hay patrones que son perniciosos. Hay patrones que son buenos y hay patrones que son perniciosos. Y, por supuesto, eso viene de todo un tema histórico. O sea, la historia del tema del consumo, porque somos consumidores. Nosotros no podemos pasar un día sin consumir agua, consumir alimentos. Claro. Tenemos que comprar nuestros vestidos, ¿verdad? Somos consumidores. Lo pernicioso son esas actitudes que pueden afectar el entorno, no estar consciente de dónde vienen esos recursos y que nos volvamos consumistas. O sea, que podamos consumir sin importarnos nada. Irracionalmente, por decirlo. De manera irracional. Que no tengamos un momento para comprender que eso puede afectarnos a nosotros mismos, nuestra salud y a los otros. Entonces, esos patrones debemos nosotros, y está asociado a la cultura, a nuestra cultura. Tenemos culturas ancestrales que sus patrones son de protección a los espacios. No vamos a consumir todas las frutas, no le vamos a quitar todas las frutas al árbol, porque hay un momento, por supuesto, o las conservamos o las consumimos, pero o las repartimos, porque depende de la cultura. Bueno, es para, de manera comunitaria, podemos organizarnos para que esos productos, esos bienes que están allí, que están en la naturaleza, nosotros podemos. Eso que usted se refiere, profesora, disculpe, tiene que ver un poco entonces con la cultura individualista y colectiva. Pensar más en el colectivo, claro. Esos patrones perniciosos, claro, nosotros venimos inicialmente desde la prehistoria. El ser humano es gregario, o sea, vive en familia, vive en comunidad, ha vivido de esa manera, pero a lo largo de la historia, bueno, se ha vuelto individualista, y eso va muy asociado al modelo de desarrollo, donde las personas comienzan a ser individualistas y ya no pienso en mí, solo en mí o en mi familia, y ya no modelo liberal burgués. Neoliberal. Así, sí, exactamente. Entonces, por supuesto, a lo largo, como le comentaba, a lo largo de la historia, nosotros hemos tenido diversidad de patrones y que han sido marcados por algunos hitos importantes, como es el mercantilismo, la comercialización, bueno, que el comercio, todo lo que ocurrió en el siglo XV, cuando fueron afectadas muchas civilizaciones que fueron saqueadas pues, con sus recursos para producir más riqueza en otros países. Acumulación de capital. Acumulación de capital, acumulación de riqueza y afectando a otras comunidades. En este sentido, después, por supuesto, un hito importante que no podemos olvidar es el de la revolución industrial. La producción en masas, por producir cualquier cantidad de bienes y servicios asociados luego con el tema del crédito, para que las personas pudieran adquirir cualquier cantidad y eso fue, bueno, el boom, la extracción masiva de
materias primas de la naturaleza, extracción, para poder producir. En aquel momento se iban a renovar todos esos recursos, hasta que hubo un momento que ya no era posible y la contaminación, por supuesto, ya en los años 60, 70, ya era demasiado la forma en que se estaba afectando y muchas situaciones de salud grave, que por cierto hay un libro que se llama La primavera silenciosa, de Raquel Carson. Ella habla allí de todo lo que estaba ocurriendo. Imagínense una primavera silenciosa, eso no, todo lo que estaba ocurriendo con los químicos que se estaban utilizando para utilizar en la producción agrícola. Eso fue asociado con la revolución verde, los paquetes tecnológicos y la producción de alimentos con químicos, todos los paquetes tecnológicos, que en ese momento fue un boom, y por supuesto eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, que comienzan a ver qué hacían con tantos químicos, y una de las soluciones para la solución del hambre en el mundo fue eso, la producción de esos agrotóxicos o agroquímicos que afectaron a la humanidad, a los suelos, al agua, al ecosistema, a la diversidad biológica. Y allí nace todo un tema de conciencia, de tomar conciencia de la gente, con los organismos internacionales que en ese momento se decretaron, se construyeron, para poder lograr la solución a esas problemáticas ambientales. Y por supuesto todo eso va asociado a nuestros patrones, pues cómo cambiar. Entonces, ¿cómo cambiar? Una de las soluciones que se dio o una de las orientaciones que se dio en ese primer congreso en el año 72, que fue el Congreso de Estocolmo, fue la educación ambiental. Allí nació ese término, pero antes se hacía educación ambiental de otra manera, sino que ya a partir de ese año comienza a llamarse educación. Los venezolanos estamos educados ambientalmente, tenemos cultura ambiental. Pienso que de nuestros ancestros, nuestras comunidades indígenas, nuestras comunidades campesinas practican la educación ambiental sin darle ese nombre. Cuando conservan los granos, cuando cultivan solamente lo necesario, cuando respetan la fase de la luna, cuando cultivan de manera diversa. Racional con los suelos, ¿no? No van a hacer monocultivos, sino que ellos hacen y consumen producen lo que ellos consumen. No van a producir, no producían a lo mejor tomate porque eso no era su cultura. Entonces todo eso es parte de la lógica de su cultura y asociado a sus patrones de consumo. En esta época vamos a consumir mazamorra, porque tenemos del maíz y vamos a consumir, y todo lo que aprendimos de nuestros abuelos, que es la época de la cachapa o la época de los granos, cuando se consumen, se cultivaban, y la manera de consumir el agua, de cómo buscar el agua y cómo respetar a esa diversidad biológica. No matar por matar, como en otros como se hace ahorita todavía, civilizaciones que matan y cazan y desechan lo que hacen, ¿no? Ocurriendo, bueno, que ya sabemos todas las amenazas que hay de las especies en peligro que tenemos y las que han desaparecido, pues, por inconsciencia o por solamente buscar un bien. Por ejemplo, pieles, que en una época en el mundo se usaban pieles como abrigos o zapatos de animales, y todavía, bueno, ahorita en este momento hay otras maneras de saquear los recursos genéticos, los recursos fitogenéticos y también animales de fauna, para producir otros elementos, otros como medicinas, pero de una manera que no es muy, diría yo, legal, pues.
de acuerdo a la norma incluso internacional. Ese proceso pernicioso que yo siempre veo que es el extraer irracionalmente, producir en masa, sobreconsumir, porque yo siento que hay un sobreconsumo, consumir por consumir, por esta serie de información que nos viene de los medios, la publicidad, las redes sociales, y después, bueno, básicamente desechar, ni siquiera reparar, reutilizar o ver cómo se le puede sacar provecho a eso que se está desechando, profesor. Claro, hay un término que seguramente ya se ha mencionado acá, que es la economía circular. Y a mí me parece muy interesante porque tiene que ver, por ejemplo, cómo nosotros hacemos que este escritorio dure, además con materiales que podamos en algún momento, si es necesario, volverlo a utilizar, que dure toda la vida. O sea, que tiene que ver con el concepto de los años de vida de un material. Ajá. La obsolescencia programada. Entonces, si en algún momento de la historia todo lo que se hacía era indefinido, hubo los grandes empresarios se reunieron y dijeron, no, eso no nos va a llevar a nuestra economía. El tema del capitalismo, sí, pues claro, producir para enriquecernos, sí, y para que podamos mantenernos en el poder. No para satisfacer una necesidad. No, pues, para satisfacer una necesidad. Bueno, el famoso cambio del trabajo artesanal al trabajo industrial. La industrialización y desechar además lo que han hecho esas comunidades. Pues. Gracias a Dios, bueno, en este momento desde hace un tiempo, vamos a decir, algunos 40, 50 años, que la población mundial ha despertado, no en su mayoría, porque siguen existiendo los intereses de las grandes empresas internacionales, transnacionales, que tienen que seguir produciendo. Y pienso yo que uno de los daños más graves es el tema del consumo de sustancias que afectan el organismo. Por un lado, la agricultura, que todavía sigue usándose, y ahora con los transgénicos, usando todo el tema del químico. La agroindustria. La agroindustria, que es importante, por supuesto. Yo no voy a decir que no es importante, pero que sea de una manera más ambientalmente más sustentable. Pero el tema del consumo de alimentos que Nosotros estamos consumiendo transgénicos, profesora. En Venezuela está prohibido. Gracias a Dios tenemos nuestra ley que no... Seguramente llega de alguna forma, pero en el mundo sí se consumen y están etiquetados, y la gente decide si va a consumir sus alimentos transgénicos. Pero a nivel internacional puede venir a través de un alimento procesado, puede ser. Pero yo digo, por ejemplo, los refrescos. Eso es algo que se inoculó en el ser humano, en las poblaciones a nivel mundial. No hay población que no consuma. La gaseosa. Entonces, ese tema del consumo de las comidas rápidas, de desechar lo nuestro por otras cosas foráneas, eso es lo que nos puede estar afectando, es la salud del ser humano. Porque la salud, una persona sin salud no piensa, no puede hacer, no puede trabajar en comunidad, tener iniciativas, ser creativo. Entonces hay un tema del consumo que tenemos que estar vigilando, ¿no? Vigilándonos, porque claro, la tentación parte de nosotros mismos, ¿no? Es la escuela, la educación ambiental, como parte de esas importantes acciones que debemos hacer, es la educación, como desde la casa, la escuela, desde la comunidad. Ahora que venimos trabajando en comunidad, en las
cualquiera sea, mesas técnicas, mesas técnicas de agua, mesas técnicas ecosocialistas, o sea, todas encaminadas a mejorar, porque debemos mejorar desde nuestro ser para poder producir y poder estar bien con nuestro entorno y pendiente de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Claro. Felizmente nosotros contamos con una legislación ambiental, con una constitución con derechos ambientales, con una ley orgánica del ambiente, con una ley de la patria, del plan de la patria, con su artículo número 5, el objetivo número 5 para salvar la especie humana, salvar el planeta, legado de nuestro presidente Chávez, y actualmente con la gran misión Madre Tierra y sus 7 vértices, donde tocan todos estos elementos para proteger, primero la formación, el tema organizativo, el tema de la protección de la diversidad biológica, los ecosistemas, y por supuesto la organización, que ya lo mencioné, pero la organización es muy importante, la organización de las comunidades. Creo que es el punto fundamental para que nosotros logremos todo esto que la conciencia, para cambiar nuestros patrones, conservar, rescatar los que ya conocemos, y si no los conocemos, estudiemos, investiguemos qué es lo que hacían nuestros ancestros y todavía hacen y que nos pueden, y seguramente ahí está la solución. Porque cuando nosotros liberamos tortugas arrao, o el ministro o las comunidades, y con las mismas comunidades ya están conservando la tortuga arrao, que estaba en peligro de extinción, sigue estando, pero entender desde la escuela, la comunidad, e incorporarme a ese trabajo también de cómo conservarlas, forma parte de los patrones de consumo. Claro. Ese tránsito entonces que está para tener una ciudad inteligente, donde lo ecológico es fundamental, ¿no? Donde lo ecológico se sirve de lo tecnológico para hacer ese tránsito de ese modelo extractivista y de producción en masa y de desechar a un modelo ecosocialista donde haya, llamémoslo, no sé si estoy inventando un término, una ecocognición del venezolano para cambiar eso, para cambiar ese modelo. Faltaría mucho, aparte de la educación en la escuela. Nuestros mismos gobernantes no tienen que dar un paso adelante allí. Claro, son políticas. Nosotros llevamos, nuestro gobierno lleva una política de agricultura urbana. Pienso que eso es parte también de relacionarnos con lo que consumimos. Claro. En las azoteas, en los espacios comunes, y también el conservar el agua, el conservar las relaciones en la comunidad, las arborizaciones. La arborización es algo muy importante. Las posibilidades de tener por ejemplo, como ejemplo de ciudad, tener un parque como el Guaraíra Repano, relacionarnos espiritualmente con esa montaña y llevar eso que está allí a través de corredores ecológicos. Y que lo podemos hacer, porque si hay voluntad, sí hay voluntad, pero bueno, hay que trabajar en los viveros, que cada uno de nosotros podamos tener una planta y cuidarla. Eso es importante, que podamos hacer viveros comunitarios con plantas del lugar, no plantas de especies de otro lugar, sino que podamos reconocer endémicas de aquí, que sean endémicas, que formen parte de nuestro lugar, de nuestro entorno. Profe, yo quiero, antes de terminar, quiero mencionar el tema de los desechos sólidos, que me parece que es un tema bien álgido y que tiene que ver un poco con cultura, con educación. Claro, es que el tema más fuerte
pienso yo, que hay en cuanto a los patrones de consumo que debemos trabajar, el tema de los desechos. Y no es solamente la responsabilidad de nosotros, sino de los que producen esos bienes, esos envases, esos materiales, las cajas, todo eso, los vidrios, los plásticos, todo eso, en parte hay una responsabilidad empresarial de los que están produciendo esos bienes. Y allí es donde también desde el punto de vista legal se debería tomar acciones para que ellos asuman la responsabilidad de también tratar de recoger esos materiales y hacerlos más biodegradables. Tenemos una situación en nuestros océanos, en nuestros mares importante. Se dijo en la última Conferencia Mundial del Ambiente, que fue en el 2022, y fue una de las problemáticas que llamó más la atención, porque de allí nosotros dependemos, por supuesto, todo lo que es la afectación a los mares, a todas las poblaciones marinas, de la fauna marina que allí existe y que alimenta a gran cantidad de personas. Y bueno, y por supuesto nosotros tenemos que cambiar nuestros patrones de consumo. La ley, tenemos una legislación, tenemos dentro de los vértices de la Gran Misión Madre Tierra, también hay un trabajo que hacer y se está haciendo con el tema de los desechos sólidos. Y pienso que es así, está relacionado con el modelo de desarrollo. Tenemos que morir a ese modelo capitalista, pero con conciencia, para poder ser ecosocialista y poder tener ciudades más inteligentes. Comunales y ecológicas. Bueno, compañeros, se nos acabó el tiempo de aquel tema. Es muy interesante, es un tema que nos toca a todos, pero bueno, el tiempo siempre es inexorable. Vamos a darle las gracias a la profesora Noris y vamos a tener conciencia con lo que consumimos y desechamos para tener una ciudad más inteligente. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, profe.